Muy buenas noches, miembros del jurado presentes. Mi nombre es Rocío Rivero Velarde y como miembro del semillero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tengo el honor de venir el día de hoy a exponerles nuestro trabajo titulado La importancia de la justicia civil en la reparación de las víctimas del terrorismo. Terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Qué es aquella palabra que solemos oír, que los medios de comunicación se encargan de recordarnos casi a diario? Si bien no hay una sola noción de qué es el terrorismo, la práctica y la doctrina nos entregan ciertos elementos con los cuales podemos construir hoy una concepción. El terrorismo hace alusión a una actividad de violencia ilegítima, causada por un otro a un alguien totalmente indeterminado, que nada tiene que ver ni con el objeto ni con la finalidad de esta actividad, sino que esta tiene siempre por finalidad última ir en contra del Estado y siempre causando terror en la sociedad. Hace un tiempo tuve la suerte de estar en el Sinaí, en Egipto, donde la presencia del Estado Islámico es constante, donde los centros de recreación están cerrados, donde hay puntos de control policial cada ciertos kilómetros, donde hay prohibición de pasar por el norte, donde estos antisociales se encargan de decapitar a la gente, donde hay obligación de pasar por el sur. Veamos estas situaciones. Marzo del año 2004, estación de Atocha, Madrid. 192 muertos, más de 2.000 heridos. Diciembre del año 2006, terminal T4, aeropuerto de Barajas, Madrid. 2 muertos, más de 20 heridos. 7 de julio del año 2017, el Sinaí, Egipto. 26 militares mueren en la ciudad del norte, Rafah. 14 de julio del año 2017, el Sinaí, Egipto. 2 mujeres alemanas mueren en la costa este, junto al Mar Rojo. 17 de agosto del presente año, hace un par de semanas, la Rambla, Barcelona. 13 muertos, más de 120 heridos. ¿Qué tenemos en común aquí en todas estas situaciones? Víctimas del terrorismo. Muy bien, la estructura de nuestra ponencia será la siguiente. En primer lugar, daremos una definición de qué es víctima del terrorismo. En segundo lugar, hablaremos de la importancia de la justicia civil frente a los mecanismos especiales de protección, reparación que ofrecen los estados. Y en tercer lugar, nos centraremos en los principios de derecho procesal civil presentes para la reparación de las víctimas del terrorismo. Víctima del terrorismo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de víctima del terrorismo? Claramente hay una diferencia entre ellas y el concepto general de víctima por el que los diferenciamos. Víctima del terrorismo hace alusión a toda persona o grupo de personas que sufre en sí o en sus bienes un perjuicio o un menoscabo producto de una actividad terrorista. Debido a la generalidad, amplitud de este concepto, es que diferenciamos entre víctimas directas y víctimas indirectas. Víctimas directas son aquellas que han sufrido de modo inmediato el perjuicio en sí, producto de la actividad terrorista. Las víctimas indirectas son aquellas que sufren de un modo mediato el daño, normalmente producto del daño producido a una víctima directa. Muy bien, debido a la existencia de las víctimas del terrorismo, es que los estados han tenido que crear mecanismos especiales de protección, reconocimiento y reparación, todo esto en virtud de principios de solidaridad. Aquí encontramos ciertas prestaciones pecuniarias, ciertas ayudas psicológicas, sanitarias, entre otras. Sin embargo, estos mecanismos no son suficientes y es aquí donde se realza la importancia de la justicia civil en la reparación de las víctimas del terrorismo. Una de las razones por las que realzamos esta importancia está en el carácter de subsidiario que tiene la ayuda prestada por el Estado. Es decir, primero busquemos la responsabilidad civil del terrorista y ya luego veamos si el Estado actúa. Una segunda razón está en el límite cualitativo y cuantitativo que tienen estas ayudas. Es por ello que muchas veces habrá daños que o no se reparan o se han reparado de una manera incompleta y luego tendremos que ejercer las acciones civiles correspondientes.
Muy bien. Ahora nos centraremos en los principios del derecho procesal. ¿Deben estos adecuarse debido a la calidad especial que tienen estas víctimas? Nosotros creemos que sí. En primer lugar, hablaremos de algunos principios generales del derecho procesal civil y luego algunos principios de la tutela ejecutiva. En cuanto a los principios generales del derecho procesal civil, queremos referirnos a dos binomios. En primer lugar, el principio dispositivo versus principio de oficialidad. Y en segundo lugar, el binomio principio de oralidad versus principio de escrituración. En cuanto al primer binomio, nuestro semillero cree, contra toda usanza, que el principio que debe prevalecer es el principio de oficialidad, por el cual los estados pueden y deben perseguir la responsabilidad civil de los terroristas sin considerar la voluntad de la víctima, ni para comenzar ni para disponer este procedimiento. En cuanto al segundo principio, principio de oralidad, creemos que este es el que debe prevalecer, debido a su relación con los principios de celeridad, inmediación y concentración. Porque no somos conscientes de la cantidad de años que puede tomar un juicio escrito. ¿No nos da pena que la pobre víctima tenga que esperar tantos años para recibir una sentencia que quizás le dé una indemnización? De seguro nos parece injusto. En cuanto a los principios de la tutela ejecutiva, queremos centrarnos en dos binomios también. En primer lugar, binomio de judicialización versus principio de desjudicialización. En segundo lugar, principio de prioridad versus principio de tratamiento igualitario de los acreedores. En cuanto al primer binomio, creemos que debe darse un sistema mixto por el cual se debe dar tanto el principio de judicialización versus el principio de desjudicialización, ambos juntos. En virtud del primero, los órganos jurisdiccionales mantendrán el conocimiento de los asuntos contenciosos, como podría ser el conocimiento de las excepciones que opone el ejecutado. Y en cuanto al principio de desjudicialización, se le entregará a órganos no contenciosos, o sea, no jurisdiccionales, los asuntos no contenciosos, como podría ser el embargo o la realización de los bienes. En cuanto al segundo binomio, creemos que el principio que debe prevalecer es el principio de prioridad, por el cual la víctima que por fin tenga una sentencia que le otorgue una indemnización, tenga un privilegio para pagarse su crédito. Porque no nos parece injusto que luego de tantos años que por fin la víctima logra una sentencia firme y ejecutoriada que le entrega una indemnización a su favor, no se pueda cobrar su crédito porque, por ejemplo, un banco se pagó el suyo primero. ¿No nos duele? Muy bien, a modo de conclusión, hemos visto que existen mecanismos especiales de reparación que han dado los estados para reparar a las víctimas. Sin embargo, hemos visto que estos no son suficientes y es aquí donde hemos realzado la importancia de la justicia civil. La justicia civil tiene en base principios y hemos aquí realzado principios que a nuestro parecer son esenciales para una verdadera justicia de las víctimas. Sin embargo, no todo es perfecto y estos mecanismos especiales de reparación junto con la justicia civil no son suficientes y aún tenemos problemas que no tienen solución. Es por eso que debemos seguir luchando por erradicar el terrorismo de nuestros países, para ojalá en un futuro no lejano no tengamos más víctimas del terrorismo que reparar. Muchas gracias.